Hola, mi nombre es Diana Laura Esquivel Vázquez, soy alumna del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre. El siguiente video corresponde para la materia de análisis instrumental impartido por la ingeniero química Nayeli Guerrero Vidal. El tema que nos corresponde exponer es características de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo utilizado. Este video se desarrollará en 3 partes. La primera parte será expuesta por, por mí, la segunda por una de mis compañeras y la tercera por uno de mis compañeros, los cuales iremos abordando temas. Principalmente vamos a dar lo que es nuestro objetivo. El objetivo de nuestro tema es poder explicar cómo funciona lo que es el infrarrojo, cómo se llevan a cabo algunos métodos para poder resolver esto y qué es lo que lo compone, además de algunos tipos, características, entre otros. De esa manera nosotros podremos entender más a fondo a lo que se refiere espectroscopía de infrarrojo. Los temas que nosotros vamos a abordar a lo largo de nuestra presentación van a ser la definición, conceptos básicos, tipos, instrumentación, algunos ejemplos, datos, tablas, entre otros instrumentos. A continuación les vamos a ir pasando las diapositivas en las cuales iremos narrando lo que conlleva cada una de ellas. Bueno, como lo había explicado anteriormente, nosotros vamos a desarrollar nuestro video por medio de diapositivas, donde explicaremos los temas a abordar y explicar cada uno de ellos. La primera parte que le corresponde explicar me toca a mí, que soy Diana Laura Esquivel Vázquez. La segunda le corresponde a Misael Ruiz Flores y la tercera parte le corresponde a mi compañera Karina Narva Cárdenas. Bueno, nosotros vamos a empezar con, pues como ya lo habíamos dicho, el tema principal es características de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo utilizado. Como ya había mencionado, nuestro objetivo principal es poder explicar cómo es que funciona el espectro de infrarrojo, cómo se lleva a cabo, qué es lo que lo compone, algunos métodos utilizados y de esa manera entender más a fondo lo que se refiere de espectroscopía de infrarrojo, para que de esa forma nosotros posteriormente pues podamos tener un conocimiento un poquito más claro de lo que corresponde. Los puntos que se van a abordar son algunas definiciones, algunos conceptos básicos, tipos de espectroscopía, la instrumentación utilizada para este tipo de espectroscopía, ejemplos, datos, tablas, entre otros. Bueno, etc. Bueno, vamos a comenzar con nuestra definición. Bueno, nos dice que la espectrometría infrarroja es un tipo de espectrometría de absorción que utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético. Como las demás técnicas espectroscópicas, puede ser utilizada para identificar un compuesto o investigar la composición de una muestra. Bueno, esto quiere decir que la espectrometría de infrarrojo se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de vibraciones específicas, lo que corresponde a los niveles de energía de las moléculas, lo que nos lleva a decir que estas frecuencias dependen de la forma de la superficie, de energía potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas atómicas y posiblemente el acoplamiento vibracional. Son algunas de estas características. Bueno, nos dice que si la molécula recibe luz con la misma energía de esa vibración, entonces la luz será absorbida si se dan ciertas condiciones para que una vibración aparezca en el espectro infrarrojo. Que era lo que ya les decía, que pueden tener algunas características como la geometría molecular, las masas atómicas y posiblemente el acoplamiento vibracional que serán necesarias para nosotros poder evaluar la espectrometría de algún compuesto. Bueno, nos dice que se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de vibraciones específicas que corresponden a los niveles de la energía de la molécula. Dentro de este tipo de espectrometría infrarroja existen varios tipos de vibraciones que más adelante serán explicados.
Esto se puede desarrollar por lo que es el análisis cualitativo de la espectroscopía del infrarrojo, que puede usarse para la identificación de sustancias puras o para la absorción o localización e identificación de impurezas. Lo que nos quiere dar a explicar esta diapositiva es que decirlo que para nosotros poder localizar una impureza dentro de una sustancia se hace una comparación en el espectro de la sustancia que se estudia y en una muestra de la sustancia pura. Es como lo podemos asociar como lo de un salón, una pequeña sustancia sería un alumno y la muestra de la sustancia pura sería todo nuestro salón. Las impurezas causan bandas de absorción adicionales que aparecen en el espectro. También les vamos a explicar lo que corresponde al espectro y en qué rango lo podemos encontrar. Bueno, nos dice que una parte del espectro electromagnético que se extiende desde 0.8 a 1000, que corresponde al número de onda comprendidos entre los 12.800 y los 10 centímetros menos 1, que se considera como la región del infrarrojo, la cual está dividida en 3 regiones. Nuestra región corresponde a lo que es la espectroscopía de infrarrojo cercano, la B, que es la fundamental o medio, y la C, que es la lejano. El infrarrojo lo podemos encontrar en lo que son nuestros cuadritos, el rojo y naranja y el amarillo, que nos dice que cada tipo de enlace absorbe radiación infrarroja a diferentes frecuencias, lo que nos permite determinar qué tipo de grupos funcionales posee la molécula en estudio. Esto nos dice que, sin embargo, la región de la importancia analítica es la región del infrarrojo utilizado, fundamental, ya que la mayoría de los instrumentos infrarrojos cubren esta región. Bueno, como todo tiene algún uso y alguna aplicación, la espectroscopía infrarroja también tiene algunos usos y unas aplicaciones específicas. Bueno, nos dice que se utiliza ampliamente tanto en la industria como en la investigación científica, porque es una técnica rápida y fiable para medidas de control de calidad y análisis dinámicos. También sirve para los instrumentos actuales, que son pequeños y pueden ser transportados incluso para tomar medidas de campo. Con los avances de la tecnología de filtrado computacional y la manipulación de los resultados, se puede medir con precisión las muestras en una solución. Algunas máquinas incluso se dicen automáticamente qué sustancia está siendo analizada a través de miles de espectros de referencia almacenados en la memoria. Con esto nosotros podemos saber demasiado acerca de lo que es de un compuesto y su espectroscopía. Bueno, también algunos usos y aplicaciones serían que, haciendo medidas a una frecuencia específica a través del tiempo, se pueden seguir los cambios en la naturaleza o la cantidad de un enlace particular, lo que es especialmente útil para medir el grado de polimerización de la fabricación de polímeros. Las máquinas modernas pueden medir en el rango de interés con una gran frecuencia, como de 32 veces por segundo. Esto se puede hacer mientras toman medidas simultáneas con otras técnicas. Así, las observaciones de reacciones químicas son procesadas con mayor rapidez y de forma más exacta y precisa. Bueno, la instrumentación para infrarrojos. Nos dice que los instrumentos utilizados para este estudio de absorción o emisión de la radiación electromagnética como función de longitud de onda son llamados espectrómetros, o más frecuentemente espectrofotómetros. Los principios ópticos y electrónica empleados en los instrumentos son los mismos para espectroscopía de rayos UV visible en espectroscopía de infrarrojos. Sin embargo, hay ligeras diferencias en principios ópticos y electrónica empleados en los instrumentos son los mismos para espectroscopía de rayos UV visible en espectroscopía de infrarrojos. Sin embargo, hay ligeras diferencias en componentes específicos del instrumento para cada región del espectro electromagnético. Dentro de esto existen tres. Es la siguiente diapositiva.
Estos tres instrumentos disponibles comercialmente, se dice que uno es el espectrofotómetros, que son dispersivos en la red, que se utilizan principalmente para lo que es el análisis cualitativo. Los segundos son instrumentos múltiples que emplean las transformaciones de Fourier para medidas tanto cualitativas como cuantitativas. Los fotómetros no dispersos que se han desarrollado para la determinación cuantitativa de diversas especies orgánicas en la atmósfera por espectroscopía de absorción, de emisión o reflectancia. Del que les voy a hablar es de espectrofotómetro. Los componentes esenciales de un espectrofotómetro son una fuente estable de energía radiante, 2, un sistema de... Bueno, como ya no tengo mucho espacio, nos dice que corresponde a un sistema de lentes, espejos y aberturas que definan y colimen y enfoque de un haz de radiación y un monocromador que se separe de la radiación de las bandas, un componente transparente, un detector de radiación o transductor que recibe la señal de radiación electromagnética y la convierte en una señal eléctrica de magnitud proporcional a la intensidad de la radiación, un sistema amplificador, un sistema de lectura tal como una escala de aguja, un registrador, un sistema de dígitos, una computadora que transforme la señal electromagnética a una señal que el operador pueda interpretar. Esta es una imagen de un espectrofotómetro disperso. Aquí viene lo que es la rejilla de dispersión, lo que corresponde al detector, el espejo móvil, el haz de la referencia, la fuente de radiación y el haz de la muestra. Aquí es donde se coloca nuestra muestra y mediante todo esto es donde va a ser analizada lo que es su espectroscopía. De forma alterna, el espejo móvil permite el paso del haz de referencia y del haz de muestra. Los espectrofotómetros de infrarrojo dispersos incorporan un cortador de baja frecuencia de 5 a 13 ciclos por minuto, que permite al detector discriminar la señal de la fuente y las señales de la radiación extraña, tales como la emisión de radiación en el infrarrojo de los distintos objetos que rodean el detector. Los instrumentos dispersivos. Estos principalmente se emplean del haz doble porque son menos exigentes en las características de la fuente y el detector. Una razón adicional es que se presentan recurrentemente en la absorción del agua y del dióxido de carbono atmosféricos en algunas regiones espectrales importantes, lo que puede provocar serios problemas en interferencias. Y lo que vemos aquí es una imagen de una espectroscopía de un infrarrojo. Lo que podemos ver acá es lo que es el porcentaje de nuestra transmitancia, el número de onda. Bueno, aquí es donde se marcan lo que son las ondas y es donde se va a determinar el número de longitud de esa onda, la modalidad del doble de haz, la modalidad del haz sencillo y la longitud de onda. Hasta aquí llegó mi primera parte. La segunda parte va a ser explicada por mi compañero Misael y espero que me hayan entendido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael Luis Flores, de la carrera de Ingeniería Química del Grupo 401 del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Voy a exponer la segunda parte del tema de características de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo utilizado. Los temas que abordaré son fotómetros de filtro, espectrofotómetro infrarrojo con transformadores de Fourier y sus ventajas, al igual que tipos de vibración. Empecemos con instrumentos no dispersivos. Pueden ser de tres tipos principales. 1. Sencillos fotómetros de filtro o no dispersivos. 2. Instrumentos que emplean filtros de cuña en lugar de un elemento dispersante para proporcionar espectros completos. Y 3. Los que no emplean ningún elemento de sección de la longitud de onda.
Fotómetro de filtro. La figura es un esquema de un fotómetro de infrarrojo portátil de filtro diseñado para el análisis cuantitativo de distintas sustancias orgánicas en la atmósfera. Ahora vamos a hablar sobre espectrofómetro infrarrojo con transformadas de Fourier. Sus ventajas son: el primero, el rendimiento que se obtiene porque estos instrumentos tienen pocos elementos ópticos y carecen de rendijas que atenúen la radiación. Segundo, elevadísimo poder de resolución y reproducibilidad en la longitud de onda que posibilita el análisis de espectros complejos en los que el número total de líneas y el solapamiento espectral dificultan la determinación de características espectrales individuales. Y tercero, todas las rendiciones de la fuente llegan a detectar a la vez. Estas características permiten obtener un espectro completo en un segundo o menos. Fuente de radiación infrarroja. El globar y la lámpara de Nernst son las fuentes primarias de radiación infrarroja. El globar es una barra de carburo de silicio que se calienta aproximadamente a 120 grados Celsius. Este emite radiación en el rango de 1 a 40 micrómetros y es muy estable. La lámpara de Nernst es una barra hueca de óxido de itrio y circonio calentados aproximadamente a 1500 grados Celsius. Esta lámpara emite radiación continua entre 0.4 espectrometría lectura n grados 3 y 20 micrómetros. No es tan estable como el globar, pero este requiere de enfriamiento con agua. La mayoría de los materiales orgánicos e inorgánicos demuestran observación y el espectro es originado principalmente por el alargamiento vibracional y flexión dentro de la molécula. El espectro infrarrojo es una de las propiedades más características de un compuesto, ya que no existen dos espectros iguales para dos compuestos diferentes. Es como una huella dactilar. Dentro de la región del IR fundamental existen dos regiones. Una de ellas es la llamada los grupos funcionales de 4000 centímetros menos 1 a 1300 centímetros menos 1 y la región dactilar de 1300 menos 1 a 670 centímetros menos 1. Ahora vamos a hablar sobre características que debe tener una de la vibración para que produzca banda de observación. La radiación incidente debe tener una frecuencia igual a la frecuencia de la vibración que va a producir. Que la vibración resultante produzca cambio en el momento dipolar, o sea que la vibración absorberá radiación infrarroja. Si no hay cambio en el momento dipolar, se llama vibración inactiva y será activa cuando haya dicho cambio en el momento dipolar. Las frecuencias vibracionales de resonancia son determinadas por los modos normales correspondientes a la superficie de energía potencial del estado electrónico estándar. No obstante, las frecuencias de resonancia pueden estar en una primera aproximación en la relación con la longitud de enlace y las más de los átomos en cada extremo del mismo. Tradicionalmente, el eje X de los espectros de infrarrojo se emplea en el número de onda, V le hace nu barra, y se define como el inverso de la longitud de onda Comus en centímetros. V es igual a I en el eje y se representa el porcentaje de la radiación transmitida, transmitación, que se presenta por porcentaje T. A continuación se mostrará la forma que presenta el espectro de infrarrojo del hexano. Como podemos ver, está el triángulo donde lo podemos ver.
el espectro de infrarrojos de hexano. A continuación vamos a hablar sobre tipos de vibración, las cuales son estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico, tijeras, rotación, giro y wag. Con el fin de hacer medidas de una muestra, se transmite un rayo monocromo de luz infrarroja a través de la muestra y se registra la cantidad de energía absorbida. Repitiendo esta operación es un rango de longitud de onda de interés, por lo general 4000 menos 400 centímetros elevado a la menos 1. Se puede construir un gráfico. Al examinar el gráfico de una sustancia, un usuario experimentado puede obtener información sobre la misma. Y bueno, a continuación vienen unos ejemplos de lo que es vibración de tensión de stretching, vibración de tensión simétrica, vibración de tensión asimétrica, así como vibración de reflexión, bending, y vibración de reflexión de tijera, al igual que vibración de flexión de balanceo, vibración de flexión cabeceo y vibración de flexión torsión. Y continuamos con oscilador armónico cuántico, el cual podemos ver una imagen en la cual consiste y su fórmula, que es V es igual a paréntesis V más un medio por HV. Y bueno, nos dice que los distintos niveles de energía vienen dados por el número cuántico V, que toma valores 0, 1, 2, 3, etc. Y H es la constante de Planck y V la frecuencia de oscilador que es igual a V igual a un medio pi raíz de K y U, donde K es la constante de fuerza de muelle y U la masa la masa reducida del sistema. U es igual a M1 por M2 entre M1 más M2. Dividiendo la frecuencia entre la velocidad de la luz se obtiene números de ondas V. V es igual a 1 entre 2 pi c raíz de K entre U. Y bueno, esto es todo por mi parte. A continuación vendrá mi compañera Karina para explicar la siguiente parte de la exposición y espero que me hayan entendido y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Karina Nava Cárdenas, estudiante de la carrera de Ingeniería Química del Grupo 401 del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Yo les expondré la tercera parte de la exposición titulada Características de la espectroscopía en el infrarrojo utilizado. Los temas que abordaré son la preparación de la muestra, el método típico, las frecuencias de absorción bajas y el espectro infrarrojo. Dentro de la preparación de la muestra, las muestras líquidas pueden ser prensadas entre dos planchas de una sal de alta pureza, como lo es el cloruro de sodio. Estas placas deben ser transparentes a la luz infrarroja para no inducir ninguna línea en el espectro de la muestra. Las placas obviamente son solubles en agua, por lo que la muestra, los reactivos de lavado y el medio deben ser anhidros, es decir, sin agua. Para las muestras sólidas se preparan mezclas una cierta cantidad de muestra con una sal altamente purificada, por lo general bromuro de potasio. Esta mezcla se tritura y se prensa con el fin de formar una pastilla por la que pueda pasar la luz. La pastilla necesita ser prensada a altas presiones para asegurar que sea translúcida, pero esto no puede lograrse sin un equipo adecuado, por ejemplo, una prensa hidráulica. Al igual que el cloruro de sodio, el bromuro de potasio no absorbe la radiación infrarroja, por lo que las únicas líneas espectrales provendrán del analito. El método típico.
Un haz de luz infrarroja es generado y dividido en dos rayos. Uno pasa por la muestra y el otro por una referencia que suele ser la sustancia en la que está disuelta o mezclada la muestra. Ambos haces se reflejan de vuelta al detector, pero primero pasan a través del separador, que alterna rápidamente cuál de los dos rayos entra en el detector. Las dos señales se comparan y a continuación se registran los datos. Hay dos razones por las que se utiliza una referencia. La primera es que evita que las fluctuaciones de energía eléctrica de la fuente afecten a los resultados finales, ya que tanto la muestra como la referencia se ven afectadas del mismo modo. Por esta misma razón, también impide la influencia de variaciones sobre el resultado final, debido al hecho de que la fuente no necesariamente emite la misma intensidad de luz para todas las longitudes de onda. La segunda es que permite que los efectos del disolvente se anulen, porque la referencia es normalmente la forma pura del disolvente en el que se encuentra. Como ya lo había mencionado mi compañero, las características que debe de tener una vibración para que produzca banda de absorción es que la vibración resultante produzca cambio en el momento dipolar, o sea que la vibración absorberá radiación infrarroja. Si no hay cambio en el movimiento dipolar, se llama vibración inactiva, y serán activas cuando haya dicho cambio en el momento dipolar. La ecuación anterior indicada indica que masas reducidas pequeñas, átomos de poca masa y constantes de fuerza altas, enlaces fuertes, conducen a frecuencias altas. En estas condiciones, las bandas de absorción salen a números de onda altos. Como puede observarse en el gráfico, las frecuencias altas dan lugar a un mayor espacio entre los niveles energéticos. Las frecuencias de absorción bajas. La ecuación anterior también indica que masas reducidas grandes y constantes de fuerza pequeñas, enlaces débiles, conducen a frecuencias bajas. En estas condiciones, las bandas de absorción salen a números de onda bajos. Como puede verse en el gráfico, las frecuencias bajas dan lugar a un menor espacio entre los niveles energéticos. Las principales vibraciones moleculares tenemos el grupo funcional y el número de onda que éste emite, como lo son las cetonas, aldehídos, ciclopentanonas, ciclobutanonas, ácidos ésteres, entre otros. El espectro infrarrojo. Es un espectro de infrarrojo, se representa la frecuencia en número de onda frente al porcentaje de luz transmitida. El porcentaje de transmitancia se define como el coeficiente entre la intensidad de la luz transmitida a través de la muestra IM y la intensidad de la luz del haz de referencia IR multiplicado por 100. El espectro del 2,2-dimetilbutano, la presencia del grupo terbutilo produce el desdoblamiento de la banda de flexión simétrica en dos bandas a 1390 y 1300 centímetros a la menos 1. La banda a 1390 tiene la mitad de intensidad que la de 1370. En los alquenos monosustituidos como el 1-penteno, las flexiones carbono-hidrógeno fuera del plano producen dos bandas situadas en 1005 y 985 y 920 a 900 centímetros a la menos 1. Los alquenos disustituidos presentan una banda de flexión carbono-hidrógeno fuera del plano que permiten distinguirlos. Esta banda aparece entre 725 a 675 centímetros a la menos 1. La tensión del anillo, enlaces dobles de carbono en dos cíclicos. Al disminuir el tamaño del anillo, la banda de tensión de los enlaces dobles de carbono se desplaza hacia menor número de ondas. La excepción del ciclopropeno se atribuye al acoplamiento entre las vibraciones de tensión de los enlaces carbono enlace doble carbono y carbono con enlace simple. Este acoplamiento no se produce en el ciclobuteno debido a que los enlaces dobles de carbono y sencillos de carbono se encuentran perpendiculares entre sí.
La espectrometría del infrarrojo por transformada de Fourier. La espectrometría infrarroja por transformada de Fourier es una técnica de análisis para obtener el espectro infrarrojo con mayor rapidez. En lugar de registrar los datos variando la frecuencia de luz infrarroja monocromática, se guía la luz IUV con todas las longitudes de onda de pista utilizada a través de un interferómetro. Después de pasar por la muestra, la señal medida da interferograma. La realización de una transformada de Fourier de la señal produce un espectro idéntico al de la espectrometría infrarroja convencional. La espectrometría FTIV, por sus siglas, son más baratos que los convencionales porque es más simple construir un interferómetro que un monocromador. Además, la medida de un solo espectro es mucho más rápida en esta técnica, debido a que la información de todas las frecuencias se toma al mismo tiempo. Esto permite hacer múltiples lecturas de una sola muestra y obtener un promedio, lo que aumenta la sensibilidad del análisis. Debido a sus múltiples ventajas, casi todos los modernos espectrofotómetros de infrarrojo son FTIV de Fourier. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación y la conclusión que tenemos es: la espectrometría infrarroja se utiliza ampliamente tanto en la industria como en las investigaciones científicas porque es una técnica rápida y fiable para medidas de control de calidad y análisis dinámicos. Los instrumentos actuales son pequeños y pueden ser transportados, incluso para tomar medidas de campo. Con los avances en tecnología de filtrado computacional y la manipulación de los resultados, se puede medir con precisión las muestras en una solución. El agua produce una banda larga de absorbancia en el rango de interés, lo que daría un espectro ilegible sin dicho tratamiento computacional. Algunas máquinas incluso dicen automáticamente qué sustancia está siendo analizada a través de miles de espectros de referencia almacenados en la memoria. Haciendo medidas a una frecuencia específica a través del tiempo, se pueden seguir los cambios en la naturaleza o la cantidad de un enlace en particular, lo que es especialmente útil para medir el grado de polimerización en la fabricación de polímeros. Las máquinas modernas pueden medir en el rango de interés con gran frecuencia, como 32 veces por segundo. Esto se puede hacer mientras se toman medidas simultáneas como otras técnicas. Así, las observaciones de reacciones químicas son procesadas con mayor rapidez y de forma más precisa y exacta. Y estas son nuestras referencias y hasta aquí nuestra presentación. Gracias por su atención.